Es una de las sustancias más frías que existe en la Tierra y tiene más usos de los que te imaginas. Hoy en Ponte Bata, el nitrógeno líquido. El nitrógeno es el elemento más abundante de la atmósfera de nuestro planeta. Representa aproximadamente un 78% del aire que respiramos. El resto lo componen otros elementos como el oxígeno. Pero tranquilos, de ese ya hablaremos en un futuro vídeo. Spoiler, habrá explosiones. El nitrógeno es un elemento indispensable para la vida y cuenta con su propio ciclo regenerativo. Pero de lejos hay dos características que lo convierten en uno muy importante. La primera es que es inerte. Esto quiere decir que no reacciona prácticamente con nada. Esto sucede porque la molécula de nitrógeno está formada por dos átomos de este elemento, unidos entre sí por un triple enlace. Este enlace tiene una fuerza altísima que logra mantener a los dos átomos de nitrógeno fuertemente unidos y le otorga a la molécula cierta estabilidad. Por esta razón se utiliza como atmósfera protectora en el empaquetado de diferentes alimentos, por ejemplo, papas fritas, verduras o productos cárnicos. Una forma de demostrar que el nitrógeno líquido es inerte es usando una bombilla incandescente. En su interior, las bombillas tienen gas argón, que lo que evita es que cuando se encienda el filamento, este se puede oxidar y se rompa. Vamos a demostrar que con nitrógeno líquido se puede encender una bombilla y que el filamento tarda en romperse o directamente no se rompe. Venga, vamos a verlo. Aquí lo que tenemos es una bombilla rota, como podéis ver. Lo que vamos a hacer es llenar esta tacita que hay aquí de nitrógeno líquido. Lo que estamos consiguiendo con esto es asegurar una atmósfera alrededor de la bombilla que sea de 100% nitrógeno líquido, que no haya otro gas que pueda interferir y que pueda romper el filamento cuando este se caliente. Vamos a encender la bombilla. 1, 2 y 3. Fijaos, la bombilla está rota, pero igualmente se enciende y no se está rompiendo el filamento. Eso es porque ahora mismo ahí dentro no hay nada de oxígeno. Por lo tanto, la bombilla puede brillar perfectamente. Mientras haya nitrógeno líquido, mientras haya una atmósfera inerte, la bombilla seguirá encendida. Y fijaos, es que es precioso. Lo que se oye es el nitrógeno líquido hirviendo, porque la bombilla también está muy caliente y el nitrógeno la está enfriando. Para mí, la más divertida es que es líquido a menos 196 grados bajo cero. Es uno de los líquidos más fríos que podemos conseguir y debido a esta característica tiene muchísimas aplicaciones. A temperaturas tan bajas, algunos materiales pueden comportarse de formas asombrosas. Es el caso de los superconductores. De forma resumida, porque esto daría para un vídeo entero, los superconductores son materiales capaces de generar en su interior un campo magnético tan fuerte que pueden repeler campos magnéticos externos. Debido a que el nitrógeno líquido está tan frío, es capaz de congelar de forma instantánea el agua que hay en la humedad del aire, creando así una densa nube de cristales de hielo a su alrededor. Esta característica se ha usado en el cine o en los teatros para crear diversos efectos de niebla. Muchos restaurantes están empezando a usar esta capacidad del nitrógeno líquido en algunos de sus platos. Al comer un alimento sumergido en nitrógeno líquido, se produce un efecto muy chulo en la boca, ya que congela la humedad del aire que respiramos. Vamos a verlo. Vamos a coger las galletas así. Y ahora falta el nitrógeno líquido. Está chulo este efecto, ¿eh? Esperamos un momentito que se caliente y ahora adentro. Está bueno. A ver esta que lleva más tiempo. Esperamos un poquito que se caliente. Es importante para evitar quemaduras en la lengua. Pero un poquito nada más. Y venga, para adentro. Cuando el nitrógeno líquido se evapora, el gas ocupa muchísimo volumen. Un volumen de 1 litro de nitrógeno líquido ocupa 660 litros. Eso es una barbaridad. Eso produce una expansión enorme. Y podemos aprovechar esa expansión para hacer experimentos muy divertidos. Como por ejemplo, un cohete. Vamos a verlo. Vamos a usar una botella de agua como esta, que está llena hasta la mitad de agua.
Lo que vamos a hacer es poner un poquito de nitrógeno líquido aquí. Cuando le demos la vuelta, el nitrógeno líquido pasará a la parte superior, se evaporará, ocupará muchísimo volumen y desplazará todo el agua formando un chorro que propulsará nuestro cohete. Hay un pequeño problema y es que este experimento puede explotar, o sea, la botella puede explotar si la presión es suficientemente alta, esperemos que no. Vamos a poner ahora el nitrógeno líquido y listos. Houston, 5, 4, 3, 2, 1. Eso es lo que pasa cuando el volumen de nitrógeno líquido ocupa muchísimo espacio. Ni siquiera la botella es capaz de desalojar todo ese aire y termina reventando. Pero bueno, esto ha sido una explosión pequeñita. ¿Qué pasaría si el nitrógeno líquido no puede escapar de la botella? Y perfecto. Ahora la botella se está inflando. A ver cuánto tiempo tarda en explotar. ¿Se deforma? ¡Tengo miedo! Estos son algunos de los experimentos que se pueden hacer con nitrógeno líquido. No son todos, porque si no el vídeo duraría más de 10 minutos. Si queréis que haga otro vídeo sobre experimentos de nitrógeno líquido, por favor, dejádmelo en los comentarios. Por cierto, como sabéis, esto forma parte de un trabajo de la carrera. En la descripción voy a dejar un enlace a una pequeña encuesta. Solo dura 2 minutos. Me gustaría que la respondierais porque me ayudaréis un montón con los datos que voy a obtener de ella. Sin nada más que añadir, si el vídeo te ha gustado, dale a like, suscríbete al canal. Y recuerda, ponte bata.